ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. La Asociación Popular viene a millón. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar, en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, martes 25 de junio del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social. Con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Anita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Pino. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días. Hoy martes. Tenemos al presidente viajando. El presidente casi está al despegar, ¿no? Para ir a Kansas. Pero leí en la prensa que decía Kansas, Texas, y no es Texas. Vamos a corregir eso para que estén más o menos en la otra. Yo te digo que nos estamos gastando unos periodistas especiales, ¿verdad? Sí. Pero además unos correctores de prueba y unos directores de redacción. Es una maravilla. Bueno, de todos modos, el presidente viaja, es un viaje corto. La pregunta que uno se hace es, ¿está tan ausente de problemas y de trabajo el presidente que se permita irse a tirar una bola a los Estados Unidos? Eso se lo va a preguntar todo el mundo en este país, presidente. Además, nos está sobrando el dinero para el gasto que eso va a representar. Otra cosa que queríamos comentar, Roger, que lo hemos dejado pasar para no enchinchar, pero indudablemente que no podíamos tampoco quedarnos callados con el asunto de cambiarle el nombre a un tramo de la autopista Duarte, porque el presidente Hipólito Mejía consideró conveniente a su amarre de la Chiva en la Máximo Gómez 25, que ahora sale en la prensa en clave, ¿no? Ahora sale MG25. Sí, ¿Sabías? sí. Ese está como el M16, Sí, M1, el M15. El MG25, entonces proponer que se le cambie a ese tramo de Santiago a Navarrete el nombre de Carretera Duarte y se le ponga Presidente Balaguer. Yo no voy a decir que el presidente Balaguer no se merezca que se le ponga su nombre a algunas de las muchas realizaciones que él dejó, que las dejó, pero cambiarle el nombre a la autopista Duarte. Sí. Yo no sé, me parecería a mí como que el mismo presidente Balaguer se haría un gran favor a sí mismo si él se dirige al presidente Mejía, le da las gracias y le dice que le deje el nombre de Duarte a toda la autopista hasta que termine allá en Puerto Plata. No. No, en la línea noroeste. Allá en Manzanillo. Sí, los nombres de los patricios, Duarte, Sánchez y Mella, tienen que ser respetados y no se puede seccionar, ir quitándole pedazos para designar con otros nombres a las vías o a las áreas que puedan estar designadas con su... Porque también hay un Pico Duarte, a lo mejor le cortan un pedazo y lo designan. Bueno, quizás eso va en proporción al cercenamiento de la labor que ellos hicieron. Y en la medida en que nos van quitando soberanía y nos van quitando autodeterminación, también le van a ir quitando el honor a sus nombres patricios. Hay que recordar que la modificación constitucional que salió del Consejo de la Reforma del Estado conllevaba más o menos eso. Había una serie de modificaciones, como por ejemplo
que se celebrara la primera independencia efímera, en desmedro de la fecha de la separación, porque se supone que lo que fue independencia fue lo de Núñez de Cáceres y lo de los patricios con respecto a Haití no fue independencia. Pero vamos a dejar eso para dedicarle una especie de panel, deberíamos hacer. Yo creo que se lo merece, con unas cuantas figuras aquí que podamos acentuar sobre esa cuestión. Vamos a la preservación de los billetes dominicanos. Esto es muy simpático. Qué bonito, Sí, a mí me porque gustó. esto salió dentro de uno de los periódicos, es una separata del Banco Central de la República, con una información sobre todos los billetes que están circulando. Eso tiene mucha utilidad porque como hay tantas versiones diferentes, no sé por qué le cambian las versiones. Sí, ¿no? Y los colores como que lo Sí, empalidecen ¿no? Y más. sobre todo, por ejemplo, los retratos de los patricios. Ajá, Aquí está también. Mella con varias interpretaciones artísticas distintas. ¿Y por qué? Eso parece como que depende de quién es el grabador que allá, ¿verdad? Sí. Se contrató y entonces cada uno tiene como la licencia para matar, ¿no? Ajá, y si ya no hay Le quien da una fiscalice versión, eso sí, verdaderamente para para- mantener los estándares, pues ese es el resultado. Sale esas cosas. Bueno, pero lo interesante es esto. Dice una exhortación del Banco Central. Cuida tus billetes. No los rayes, no los ensucies, no los arrugues, no los grapes, no los perfores, porque ellos representan tu nacionalidad. Falta algo ahí. Por orgullo y conciencia protege tus billetes para que duren más. Ellos representan tu nacionalidad. Bueno, eso quiere decir que el Banco Central no va a seguir atentando contra el valor del billete, porque ese es el reclamo que nosotros le hemos venido haciendo. Bueno, El Banco Central está montado en una campaña de devaluación del peso, pero además que eso va dirigido a que desaparezca el peso como moneda nacional y venga a ser sustituido por el dólar, al igual que eso conlleva la desaparición del Banco Central, porque desde el momento mismo, y lo hemos explicado, una cosa y la otra van juntas. Si el Banco Central no existe, desaparece la moneda. Si la moneda no existe, desaparece el Banco Central. Es una gran tentación pensar que pueda desaparecer el Banco Central con toda la botellería que está ahí adentro, ¿no? Con cargo a la soberanía nacional, porque haciendo la salvedad de las personas que allí se ganan la vida y que tienen su sentimiento patrio y de respeto a los valores nacionales, los que están sentados ahí en la Junta Monetaria y los gobernadores del Banco Central que nos gastamos, todos van allí a gobernar el Banco Central en contra del interés nacional. Sí, ese fue el acápite que le faltó a cada uno de los señalamientos que se hace ahí para la preservación del papel moneda. Cuídalo, que va desapareciendo lentamente y terminará por desaparecer. No, y entonces va a tener... consérvalo como algo de colección. No, pero a lo mejor De colección. entonces, como cosa que ya desapareció en el mundo de la numismática, Sí, a lo mejor un interés billete de tremendo. 50 pesos dominicanos Llega a tener más vale valor. $5,000 Sí, o algo así, ¿no? Así será. ¿Verdad? Entonces, consérvenlo, ¿eh? La inconstitucional e ilegal concesión a Aerodom, aeropuertos dominicanos. Esta sorpresa te la tenía yo guardada. aquí. Sí, me diste una gran Sí, sorpresa. resulta que yo tuve una conversación telefónica con la licenciada María del Carmen Delgado de Paniagua. Ella es abogada especializada en Derecho Aeronáutico, de modo que es colega tuya. Pero las cosas que ella me dijo, yo le dije, mira, ¿tú aceptas ir a nuestro programa para que hagamos una entrevista sobre eso? Me dijo que sí. Y la entrevista va a girar en torno a lo que ha sucedido en Aerodom. Ustedes saben lo que es Aerodom. Ese es el consorcio al cual, dándole una interpretación totalmente distorsionada al concepto de lo que es concesión, que está marcado o definido en la legislación internacional de acuerdo a las pautas que da la OASI, es la Organización de Aviación Civil Internacional, dependiente de las Naciones Unidas, de la cual es miembro la República Dominicana. Bueno, yo tengo todas las publicaciones de la OASI
como estoy seguro que las tiene Roger, aunque guardadas por otros sitios, ¿no? Así es. Y entonces, en esas publicaciones técnicas, están definidos cada uno de los conceptos de cada uno de esos términos, la terminología que se usa en aeronáutica, y se define muy bien lo que es concesión. Bueno, pues cogieron eso, el concepto de lo que es concesión, lo tergiversaron para darle la amplitud que no tiene, oigan bien, que no tiene para entregar los aeropuertos. Bueno, yo hice una extensa exposición primero y luego le preparé a la senadora Ginés Burnigal de Jiménez el expediente que ella depositó en la Suprema Corte. Pero me gasté primero un tiempo largo en prepararle una exposición al Congreso, al Senado específicamente. Y cuando fuimos allí nos encontramos, era una comisión conjunta de senadores y diputados, que nos dieron 5 minutos. O sea, todo el esfuerzo que yo hice de 3 semanas preparando un extenso expediente bien documentado técnicamente para demostrarle al Congreso que eso no se podía hacer, yo tuve que resumirlo en 5 minutos, los mismos 5 minutos que le dieron a Eli Pérez, que no sabe absolutamente nada de eso, con el perdón de él, y ahora venía a representar los intereses que estaban detrás de el apoderamiento de los aeropuertos, o la entrega de los aeropuertos. Y entonces le dieron los mismos 5 minutos. A todo el que se paraba allí le daban los mismos 5 minutos. Y nos dijo, esto es un asunto sumamente técnico. No es una cosa que se pare alguien que diga, nosotros estamos de acuerdo con que se entreguen porque creemos que van a estar mejor. No, nosotros fuimos con toda la documentación técnica para demostrar que aquello no se podía hacer. 5 minutos. Bueno, pues eran 5 minutos que no tenían ningún deseo de oír lo que uno tenía que decir allí. Y la única voz no fue la mía. Hubo otros que se pararon allí precisamente a defender el interés nacional. Bueno, pues el Congreso no hizo caso y aprobó todo aquello. Entonces vino la apelación de la senadora Ginés Burnigal de Jiménez, que en aquella época tenía como una línea distinta a la que ahora tiene, ¿no? Entonces me pidió mi ayuda y yo con mucho gusto se la otorgué, al punto que ese expediente que ella presentó se preparó totalmente en mis manos. Entonces lo rechazó la Suprema Corte, esa Suprema Corte. Ahora me entero, ya sabíamos que la orden se había ido. Sí, lo habíamos dicho varias veces. Había un componente, fíjense cuál era el consorcio al cual el Congreso le entregó los aeropuertos. Una empresa norteamericana que se llamaba Ogden Aviation, que era la subsidiaria de la Ogden Corporation. Una empresa que era subsidiaria de la autoridad del Aeropuerto Internacional de Vancouver, que es una entidad que depende del Ministerio de Transporte de Canadá. O sea, esa entidad autónoma depende del Ministerio de Transporte de Canadá. Y una subsidiaria de esa autoridad era parte del consorcio al cual le entregaron, o sea, un Estado extranjero. Y había un componente dominicano, que era una empresa que se llama Hermanos Azzurri y una italiana que se llama Hermanos Impegilo, que venían a ser los contratistas, no eran parte del Aerodón, sino que decía el contrato en el preámbulo que todas las obras que se fueran a ejecutar allí eran esas dos firmas, la dominicana Hermanos Azzurri y la italiana Hermanos Impegilo, SPA, las que iban a ejecutar todo. Eso es un contrato grado a grado, dado de antemano, pero refrendado por el Congreso Nacional, violándolo todo. Ahora resulta que al internet habíamos sacado la información de que la Ogden estaba vendiendo. Después vino la confirmación de que había vendido. Luego vino la información aquí interna del país de que habían vendido y se lo habían traspasado a un sector dominicano. Que nosotros no conocíamos. Bueno, pero parece que el Congreso tampoco, ¿no? Porque ahora resulta que también se fue la parte que representaba la entidad canadiense. La autoridad del aeropuerto de Canadá. Entonces, todo eso lo ha comprado ahora una empresa o un empresario dominicano. Pero no vamos a decir el nombre, porque no vamos a desinflar la entrevista que le vamos a hacer a la licenciada María del Carmen Delgado, que fue la persona que me dio toda la información ayer en la tarde.
Entonces, en los próximos días vamos a fijar esa entrevista y le vamos entonces a emplazar al Congreso Nacional y a toda esta gente que fueron a hacer testimonio de que todo eso estaba haciendo muy bien. Yo quiero ver dónde van a meter la cara Cabito Gotó y Freddy Vera y otros más que fueron a dar testimonio, viajaron incluso también, a ver cómo estaban operando los aeropuertos en manos de esa gente en otros países. Y vinieron a refrendar lo bien que iba a estar todo. Ahora resulta que todo eso era un bluff parecido al que hicieron con la capitalización de la CDE. Que dice que el dinero está ahí en Bahamas y no estaba nada. O en Gran Caimán y tampoco estaba en Gran Caimán. Bueno, pues vamos a hablar sobre eso en los próximos días con la licenciada María del Carmen Delgado de Paniagua. Ahora vamos a introducirnos en los ámbitos internacionales con los siguientes titulares. La peligrosa política de confrontación israelí-palestina del presidente Bush. Bien, por ahí vamos. Estado palestino sí, pero sin Arafat, dijo el presidente Bush. Dice que el viejo líder debe ser reemplazado e instó a los palestinos a asumir una práctica en democracia que pueda producir un Estado independiente. Yo no sé cuál es el concepto que tiene el presidente Bush de lo que es democracia. Bueno. Bush plantea la sustitución de Arafat. Palestinos piden el respeto y Putin defiende a Yasser Arafat. Dice esta plana que trae el periódico El Caribe. Dice aquí, el presidente estadounidense instó a los palestinos a que asuman una práctica en democracia que pueda producir un Estado independiente. Bueno, ¿cuál es la práctica en democracia? Yo escuché en la televisión norteamericana las condiciones que puso el presidente Bush para esas elecciones a las que él está convocando desde Estados Unidos, y eso es democrático, Muy democrático. O sea que le está desconociendo a los palestinos la voluntad que habían expresado eligiendo a Arafat. Él se lo desconoce. Y le dice, ustedes deben elegir o hacer una elección y no tomar en cuenta a nadie que esté ligado en el pasado al terrorismo. Pero eso se lo impone a los palestinos, no se lo impone a los israelíes. Porque para ser justo, y ya que el presidente Bush está metiéndose en este berenjenal que vamos a analizar ahora por qué lo consideramos así peligroso, si él fuera entonces a ser imparcial, como debería ser un árbitro, entonces debería imponerle a los dos quedan descalificados, Sharon porque fue terrorista, Arafat porque fue terrorista. Entonces ya ninguno de los extremos puede ser jefe de Estado. Ok, entonces eso es equidad. Ninguno de los dos. Pero no, él se le apunta nada más que a Arafat. ¿Por qué? Porque el argumento parece como una cosa que está hecha para insultar la inteligencia del mundo. Sí. Es que Arafat es el jefe de cada atentado que se produce, de cada palestino que decide por su cuenta y tomarse venganza o represalia o como se le quiera llamar por el hecho de que su territorio está ocupado. Sí debo decirte, Roger, a mí me ha llamado la atención que los atentados de esos que se están produciendo y que se atribuyen a Arafat van siempre dirigidos a la población civil. Porque yo imagino que un terrorista inteligente debería encaminar su esfuerzo a ponerle un camión de C4, ¿qué se llama? A Sharon y salir de Sharon, ¿verdad? Pero no, lo que hacen es que meten una bomba a una guagua y matan muchísima gente inocente, mujeres, niños, ancianos, todo el que esté al alcance de ellos. Y son reiterativos en eso. ¿Qué sucede cada vez que se produce un atentado de esa naturaleza? Que
se reproduce en contra de Arafat el atentado. Es decir, eso está alimentando los argumentos de Sharon contra Arafat, atribuyéndole a Arafat ese tipo de atentados. Pero qué curioso, esos atentados nunca van Dirigido, sí. contra el gobierno israelí. Ni siquiera contra las fuerzas represivas del gobierno. Ni siquiera contra los militares. Exactamente. Es decir, a los que están instrumentando la política de terror del gobernante que se llama Ariel Sharon. Entonces a mí me llama la atención, ¿eh? No quiero atribuirle a Sharon los atentados que está matando a su propia gente, pero el historial de él es muy sospechoso, ¿eh? Absolutamente. Bueno, el background que tiene, que usted y yo conocemos, que tiene el señor Sharon, es un expediente bastante grueso. Pero haciendo abstracción de eso, parece ser que la política del presidente Bush vuelve a dar otro paso en falso. Ya ha dado algunos, y otros que quedan por definirse si están en falso o no, que son muy importantes, como es la política que ha implementado con respecto al combate del terrorismo, que ya comienzan a verse todas esas fisuras y todas esas esos fallos que ha tenido en su implementación y en su diseño. Pero este es indudablemente para mí el más significativo de todos sus desaciertos, arquitecto, puesto que se había embarcado los Estados Unidos en un esfuerzo por más de 3 décadas de mantener una línea neutral o lo más neutral posible para dar un balance en la situación y no destruir las posibilidades de que se llegara algún día a una convivencia pacífica entre esos dos Pero, pueblos. Roger, si tú te vas tan lejos atrás, ¿verdad? Como tanto así como 3 décadas, tú estás hablando de esfuerzos que se realizaban en el seno de las Naciones Unidas. Oh, sí, desde ahí, desde todos Entonces, los lo otros foros. primero que hay que decir aquí es que Estados Unidos ha Eliminado. evaporado a Naciones A eso Unidas. iba. Lo evaporó, ¿eh? A eso Es iba. decir, le restó su apoyo, le restó el apoyo financiero, que es importante, ¿no? Y además le restó reconocimiento. Cuando Estados Unidos fue objeto del atentado o los atentados del 11 de septiembre, reaccionó unilateralmente, dejó de lado a Naciones Unidas, dejó de lado a la OTAN, ¿verdad? Y actuó solo. Y además agredió a una nación para perseguir a un terrorista. Y ahora resulta que el terrorista supuestamente está ileso, y vivo y campante por ahí en algún sitio que no se sabe cuál es, con todo su staff. Ahora veo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están denegando eso, que no es verdad que el aparato está intacto en un 92%. Pero no niegan que él esté vivo. No lo pueden negar. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿a dónde condujo todo eso? Él dijo que lo iba a smoke ¿Cuál them es, out. cuál es el resultado concreto que tiene? Naciones Unidas iba a mandar una investigación de lo que había sucedido en un campamento palestino, ¿verdad? Bajo instrucciones de Sharon. Jenin Y Sharon no dejó no permitió. que llegara esa misión de Naciones Unidas, señor. Ustedes se imaginan lo que es ese Estado que fue producto de una decisión de Naciones Unidas, que fue, claro, llevada a cabo básicamente por la Gran Bretaña. Fueron las tropas británicas que ocuparon y que llevaron adelante la implantación en el terreno de lo que es el Estado de Israel. Pero ahora resulta que ese Estado le puede decir a Naciones Unidas, no, usted aquí no puede venir. Y ahí se acabó. Entonces, ¿qué ha pasado? Que Estados Unidos ha eliminado del panorama mundial a Naciones Unidas, que era el escenario donde se estaba produciendo este esfuerzo a que tú te refieres, ¿verdad? Las Naciones Unidas habían emitido 2 resoluciones en donde combinaban al Estado de Israel a reconocer la existencia del Estado palestino. E Israel no ha hecho absolutamente ningún caso con respecto a eso. Y cada gobierno que entra y cada gobierno que viene niega ese estatus al Estado palestino, que provoca entonces la situación de que el Estado palestino quiera realizar por sí mismo las acciones que puedan llevar a consecución
instauración de su propio Pero el Estado, colmo- de su soberanía, el de su colmo- país. Óyeme, el colmo de Sharon, y tenemos que hacer un paréntesis Sí. ahora, es que le dijo a Bush que no, tampoco. O sea que Bush también le dijo, hay que reconocer el Estado palestino. Le dijo, no, nosotros creemos que eso no se puede por ahora. Mire, para mí eso es un show de parte de Sarón, porque esta resolución que ha tomado el presidente Bush es el producto de las últimas 3 visitas que ha hecho Sarón Bueno, allá. vamos a Yo me hacer acuerdo el entre paréntesis ellos. y volvemos. Pues continuemos, arquitecto, Sí, con esta estábamos situación. entonces resumiendo que los Estados Unidos han tomado en manos del presidente Bush una posición de abierta parcialidad a favor de Israel y de Sharon. Esta exigencia que ahora plantea a los palestinos de que desconozcan su elección de Arafat y ponerle condiciones y decirle que eso es el camino a la democracia. Entonces uno se pregunta si aceptar esas condiciones que él está imponiendo le está enseñando a los palestinos el camino de la democracia y la autodeterminación. El presidente Bush está incurriendo en un error peligroso y preocupante. Y les voy a decir por qué. Creo que se está obviando la retroalimentación que todo esto tiene hacia adentro de la sociedad norteamericana. Hace ya unos días que comentábamos que este conflicto palestino-israelí que ahora tiende a generalizarse como un conflicto árabe-israelí, Ahí es donde va. a arrastrar al mundo del petróleo, pero peor aún, va a arrastrar hacia el centro de la misma sociedad norteamericana a todos aquellos que de una manera u otra se sienten simpatizantes, inclinados, descendientes, identificados o como sea con los árabes, y aquellos que de igual manera se sienten identificados o simpatizan son descendientes de los israelitas, de los judíos. Óigame, la sociedad norteamericana es una sociedad de inmigrantes, pero hay otro ingrediente que se está dejando de lado. Los negros en los Estados Unidos abrazaron la religión musulmana. O nos vamos a olvidar de Cassius Clay, Mohamed Ali. que cambió su nombre por Mohamed Ali, y Arafat, ¿cómo se llamaba aquel? Uno de los dirigentes negros, Arafat, qué sé yo. Ajá. Luis Farrakhan. Farrakhan. Bueno, esos son gente que han cambiado buscando su identidad hasta de religión y han ido a pagar al Islam. Y Malcolm X. Y mal con éxito. Ahí hay un fenómeno que si se va por esa vertiente, va a arrastrar ya no solamente a los norteamericanos de origen árabe, que son muchos, bueno, hasta Sununu, que fue jefe de la Casablanca. de lo que es el equivalente del secretario de la presidencia, ¿verdad? En la Casa Blanca de Reagan. Ajá. Bueno, era descendiente árabe. Entonces, como hay muchos de ascendencia latinoamericana, aunque lleven el nombre de Richardson, como el caso del embajador norteamericano en Naciones Unidas, pues esa situación tiene que ser manejada con cuidado por el presidente Bush, y es como que no está mirando hacia atrás. No he mirado nada. Él está mirando hacia adelante y no está viendo hacia atrás su propio país, donde fue incubada esa situación de atentados del 11 de septiembre. Todos los que formaron parte de esa agresión, sea quien la inspiró y la organizó, los que la produjeron estaban dentro de los Estados Unidos. Así es. Habían entrado a los Estados Unidos. ¿Cuál es una de las primeras y más lamentables consecuencias de todo aquello que se ha producido a partir del 11 de septiembre?
que se ha trastocado la naturaleza misma de la sociedad norteamericana. Entonces han creado una situación tal, los hechos más las políticas que se han implantado, incluyendo el de un terror permanente, de que se reediten los atentados. Que va a haber otro atentado, otro más. Que están creando entonces una situación de cambio total. Es decir, vamos a cerrar las fronteras. Eso es modificar todo lo que ha sido Estados Unidos a lo largo de su historia. Todo, ¿eh? Una nación de inmigrantes. Entonces ahora resulta que van a cerrar las puertas a los inmigrantes, pero van a perseguir a los que están dentro. Y en este momento van a perseguir a los de origen árabe. Con ciertas características ¿Verdad? étnicas. Porque sí. ahora van entonces a poner bajo sospecha a todos los árabes y se les está olvidando que en Estados Unidos hubo un atentado que se llamó Oklahoma City y que hubo otra crisis que se llamó la de David Koresh, ¿no? ¿Cómo se llamaba el sitio este? Bueno, donde se produjo todo aquel desastre que finalmente se determinó que las armas que llevaban los agentes tanto del FBI como como de la ATF, de la ATF, etcétera, produjeron la conflagración que achicharró vivos a todos los que estaban allí adentro, que dicho sea de paso estaban armados, estaban armados. Pero el manejo de la situación, eso está pautado, hay una serie de normas para tratar de resolver las situaciones, de llegar a conclusiones tan trágicas como las que se produjeron ahí. Entonces, el atentado de Oklahoma City se hizo, así por lo menos lo expresó Timothy McVeigh, uno de los que están inculpados y que ya pagó con su vida ese hecho horrendo. Él dijo que había sido para reivindicar lo que había sucedido allá, ¿no? Sí. Entonces, En Waco. en Waco, Texas. Entonces, esa es una situación que tiene otros componentes. Por ejemplo, los atentados del Anthrax. Todavía no descubren quién es. Lo último que saqué Variable del del 11 de internet, septiembre. lo último que yo saqué del internet es que han determinado científicamente que era una cepa evolucionada recientemente, que no tiene 10 años ni 20 años, pero sí se había determinado que es de la misma naturaleza, esa cepa de las que tienen en sus laboratorios De alta tecnología. el Pentágono y la CIA. De alta tecnología. Eso sí estaba ya predeterminado. Entonces, no se sabe quién fue que mandó esas cartas, todavía no se sabe. Pero hay un científico que desapareció también. Y a los meses y 15 días apareció muerto. 500 kilómetros de agua abajo del puente a donde apareció su automóvil. ¿Verdad? El señor se llamaba Don C. Wiley. Era un científico, profesor de Harvard y una de las autoridades más grandes de En Estados esa Unidos área. en ébola y en anthrax. ¿Qué le pasó a ese señor? O sea, hay una serie de misterios hacia adentro de la sociedad norteamericana Pero yo quería agregar algo, si usted me lo permite. que no están resueltos. Y eso, el presidente Bush, mirando solamente hacia Osama Bin Laden y hacia Afganistán, no está mirando a sus espaldas. Y todo eso tiene una enorme capacidad de retroalimentar conflictos hacia adentro que pueden resultar de condiciones o de consecuencias imprevisibles. Con su permiso, quería agregar lo siguiente, y es muy importante que esto se consigne también dentro de lo que el análisis brillante que acaba de hacer el arquitecto. Y es sobre esta última iniciativa propiamente dicha, en política internacional, lo que se refiere al Medio Oriente del presidente Bush. Evidentemente el presidente Bush ha dado este paso sin consultar a ninguno de sus aliados europeos. La primera reacción ha venido del presidente Putin de Rusia. Y por otro lado también ha defraudado y ha echado hacia un lado totalmente las instancias y las diligencias que hicieron frente a él el príncipe de Arabia Saudita y el presidente de Egipto en las 3 últimas visitas que hizo cada uno de ellos a Washington. Y en las propuestas que llevaron, entre ellas la de reconocer el Estado palestino, por parte de hacer que Israel reconociera el Estado palestino de manera inmediata,
pero con todas las condiciones que están imperantes. Sin embargo, el presidente Bush decidió escoger otra vía que es muy parecida a la forma individual, muy particular con que él ha manejado la situación en cuanto a los conflictos de los atentados, del terrorismo, y que después tuvo que dar un poco hacia atrás para entonces buscar el consenso y el apoyo y el respaldo de las demás naciones, muy en particular Europa y de las Naciones Unidas también, a quien hemos señalado ya que ha soslayado de una manera categórica en todos estos conflictos. Bueno, para apuntalar nuestra percepción de que esta política que está llevando el incumbente de la Casa Blanca va a crear situaciones internas imprevisibles, queremos leerle este documento. Esto es una carta que está circulando en el internet. Y la carta dice así: carta de obispo de Estados Unidos a Bush. Dice: traducción de la carta enviada al presidente de los Estados Unidos por Robert Bowen, obispo de la Iglesia Católica de Florida, teniente coronel y excombatiente de Vietnam. Y dice: señor presidente, cuente la verdad al pueblo, señor presidente, sobre el terrorismo. Si los mitos acerca del terrorismo no son destruidos, entonces la amenaza continuará hasta destruirnos por completo. La verdad es que ninguna de nuestros millares de armas nucleares pueden protegernos de esa amenaza. Ni el sistema de guerra en las estrellas o galaxias, ¿no? No importa cuán técnicamente avanzado sea, ni cuántos trillones de dólares se hayan gastado en él, podrá protegernos de un arma nuclear traída en un barco, avión o auto alquilado. Ni siquiera ningún arma de nuestro vasto arsenal, ni siquiera un centavo de los 270 trillones, billones, si esos mismos 270 billones de dólares gastados por año en el llamado sistema de defensa, puede evitar una bomba terrorista. Esto es un hecho militar. Como teniente coronel retirado y frecuente conferencista en asuntos de seguridad nacional, siempre cito el Salmo 33. Un rey no está a salvo por su poderoso ejército, así como un guerrero no está a salvo por su enorme fuerza. La reacción obvia es, entonces, ¿qué podemos hacer? No existe nada que podamos hacer para garantizar la seguridad de nuestro pueblo. Existe. Pero para entender eso, precisamos saber la verdad sobre la amenaza. Señor presidente, usted no contó al pueblo americano la verdad sobre por qué somos el blanco del terrorismo cuando explicó por qué bombardearíamos Afganistán y Sudán. Usted dijo que somos blancos del terrorismo porque defendemos la democracia, la libertad y los derechos humanos del mundo. Qué absurdo, señor presidente. Somos blancos de los terroristas porque en la mayor parte del mundo nuestro gobierno defendió la dictadura, la esclavitud y la explotación humana. Somos blancos de los terroristas porque somos odiados. Y somos odiados porque nuestro gobierno ha hecho cosas odiosas. ¿En cuántos países agentes de nuestro gobierno depusieron a líderes popularmente elegidos, sustituyéndolos por dictadores militares, marionetas deseosas de vender a su propio pueblo a corporaciones norteamericanas multinacionales? Hicimos eso en Irán cuando los marines y la CIA derrocaron a Mossadegh porque él tenía la intención de nacionalizar el petróleo. Y lo sustituimos por el Shah Reza Pahlavi, armamos, entrenamos y pagamos a su odiada Guardia Nacional, la Sabak, que esclavizó y embruteció al pueblo iraní para proteger el interés financiero de nuestras compañías de petróleo. Después de eso, será difícil de imaginar que existan en Irán personas que nos odien. Hicimos lo mismo en Chile, hicimos lo mismo en Vietnam, más recientemente intentamos hacerlo en Irak. Y claro, ¿cuántas veces hicimos eso en Nicaragua y en otras repúblicas de América Latina, incluyendo aquí la República Dominicana? Una vez tras de otra, hemos destituido líderes populares que deseaban que las riquezas de su tierra fueran repartidas entre el pueblo que las generó. Nosotros los reemplazamos por tiranos asesinos que venderían a su propio pueblo para que mediante el pago de abultadas propinas para engordar sus cuentas particulares, las riquezas de su propia tierra pudiera ser tomada por la Domino Sugar, la United Fruit Company, la Folgers y por ahí va todo.
En cada país nuestro gobierno obstruyó la democracia, sofocó la libertad y pisoteó los derechos humanos. Es por eso que somos odiados en todo el mundo. Es por eso que somos el blanco de los terroristas. El pueblo de Canadá disfruta de la democracia, la libertad y los derechos humanos, así como el pueblo de Noruega y Suecia. Europa. ¿Usted escuchó hablar de embajadas suecas, canadienses o noruegas siendo bombardeadas? Nosotros no somos odiados porque practicamos la democracia, la libertad o los derechos humanos. Somos odiados porque nuestro gobierno niega esas cosas a los pueblos de los países del tercer mundo, cuyos recursos son codiciados por nuestras corporaciones multinacionales. Ese odio que sembramos se volvió en contra nuestra para asombrarnos en forma de terrorismo y en el futuro del terrorismo nuclear. Una vez dicha la verdad sobre por qué existe la amenaza y una vez entendida, la solución se torna obvia. Nosotros necesitamos cambiar nuestras costumbres. Librémonos de nuestras armas nucleares unilateralmente si es preciso y mejorará nuestra seguridad. Alterando drásticamente nuestra política exterior, la asegurará. En lugar de enviar a nuestros hijos e hijas a todo el mundo para matar a árabes, de modo que podamos tener el petróleo que existe debajo de sus arenas, deberíamos mandarlos para que reconstruyan sus infraestructuras, proveerlos de agua limpia y alimentar a sus niños hambrientos. En vez de continuar matando diariamente a millares de niños iraquíes con nuestras sanciones económicas, deberíamos ayudar a los iraquíes a reconstruir sus usinas eléctricas, sus estaciones de tratamiento de agua, sus hospitales y todas las otras cosas que destruimos y les impedimos reconstruir con sanciones económicas. En lugar de entrenar terroristas y escuadrones de la muerte, deberíamos cerrar la Escuela de las Américas. Ahí fue que se entrenaron Todos los especialistas en matar de los ejércitos latinoamericanos. Coronel Alpire y su combo. En vez de sostener las revueltas, la desestabilización, el asesinato y el terror alrededor del mundo, deberíamos abolir la CIA y dar el dinero que ella gasta a agencias de asistencia. Resumiendo, deberíamos ser buenos en lugar de malos. Y de serlo, ¿quién iría a intentar detenernos? ¿Quién nos iría a odiar? ¿Quién nos iría a querer bombardear? Esa es la verdad, señor presidente. Eso es lo que el pueblo norteamericano precisa escuchar. Entonces aquí hay una aclaración que dice: Robert Bowen voló en 101 misiones de combate en Vietnam. Era piloto. Actualmente es obispo de la United Catholic Church en Melbourne Beach, Florida. Bueno, esa es una carta, Roger, para reflexionar sobre cómo el pueblo norteamericano, el pueblo llano, y este es un señor que fue veterano de Vietnam, o es veterano de Vietnam, voló 101 misiones. Yo no sé en qué momento su mentalidad cambió para pensar como está pensando ahora. Probablemente en la misma guerra. Quizá de la Vietnam, guerra lo cambió. Los horrores que contempló allí. Y los horrores que él mismo ayudó a producir, porque cada vez que esos aviones salían, tiraban napalm. Y arrasaban. ¿Ustedes saben lo que es napalm? Napalm es una bomba hecha de gasolina con gelatina, y donde eso explota, Incendiaria. mataba niños, mujeres, ancianos, arrasaba con la selva. Era un desastre lo que hacían en Vietnam. Oye, y el agente Orange. Bueno, pero ese es un crimen mayor, porque Ese es un crimen de lesa humanidad. No, pero la gente Orange, quiero decirle También hay soldados que americanos. los que efectos. estaban dirigiendo las operaciones militares en Vietnam le echaron el agente Orange encima a sus propias tropas. Y hay muchísimos veteranos en Estados Unidos muriéndose de los efectos del agente Orange. Se cuenta por ¿verdad? más de 250,000 arquitectos. Entonces, por eso decía MacArthur en su libro que los soldados odian la guerra. Y quizás este ejemplo de este obispo es uno de ellos. Pero no podemos dejar de leer la carta de un teniente coronel en activo que se produjo en estos días y creó a su vez otra conmoción en los Estados Unidos. Este es un teniente coronel de la Fuerza Aérea activo, que le mandó una carta a un periódico que se llama The Herald de Monterrey, y dice así: ya es hora de que idiotas conservadores como Steve Kelly y Rod Musgrave reciban una dosis de realidad. Desde luego que el presidente Bush sabía de los ataques que pendían sobre América.
Él no hizo nada para alertar al pueblo norteamericano porque él necesitaba esta guerra frente al terrorismo. Su padre tuvo a Saddam y él necesitaba a Osama. Su presidencia no iba a ninguna parte. Él no fue electo por el pueblo norteamericano, sino puesto en el despacho oval por una Suprema Corte conservadora. La economía estaba deslizándose en el acostumbrado foso republicano y él necesitaba algo de donde colgar su presidencia. El que ellos acusen a los demócratas de baladíes es visible. No es irónico que Kelly inicie su vacía perorata con una referencia a Mónica Lewinsky. ¿Cuántas personas murieron a causa de Mónica Lewinsky? Y que Musgrove califique las declaraciones de despreciables es otra broma. Es curioso cómo él se las arregla también para hacer comentarios desdeñosos sobre el presidente Clinton. Admítanlo, Bill Clinton fue un gran presidente. Este tipo, y se está refiriendo al presidente Bush, es un chiste. Por eso está sometido a un consejo de guerra. El coronel. Lo que es baladí despreciable es que el presidente de los Estados Unidos no le informara al pueblo americano lo que sabía por ventajas políticas. Los demócratas hacen preguntas pertinentes, como es su deber de servidores públicos. Óigame, si estas no son dos muestras de cómo se está descomponiendo la situación hacia adentro de la sociedad norteamericana, bueno, entonces no sabemos a dónde más buscar para decirle aquí con toda sinceridad al gobierno de los Estados Unidos que tienen que rectificar el rumbo que llevan. Porque todo eso que se acaba de plantear en la prensa de hoy, compulsando al pueblo árabe a una situación que definitivamente es inaceptable. Ahí está la reacción de Putin, de Rusia, un aliado de los Estados Unidos, diciendo que no están de acuerdo con eso. Entonces, ¿a dónde va a parar todo esto? Yo digo que va a parar hacia adentro de los Estados Unidos, que eso es más peligroso que todo lo que se va a producir fuera, que también se va a producir. Entonces estamos frente a un escenario de consecuencias imprevisibles. No sé si tú... Absolutamente. Es que esto... Porque es que ahora la situación no se circunscribe exclusivamente al área de esa cuenca de Israel-Palestina. Es que ya la cuestión sigue in extenso, de manera más concreta y real, a Arabia Saudita. Vamos a incluir ahí, desde luego, no se puede quedar Irak, tampoco se puede quedar Irán, y ya todo el conflicto en todo el conflicto se ha involucrado real y efectivamente los países árabes. Ya no es el conflicto árabe judío-palestino. La situación ha variado, las consecuencias son imprevisibles, no las sabemos. Bueno, de todos modos nosotros vamos a seguir comentando con ustedes, porque todo lo que suceda ya en esa sociedad, que es la sociedad norteamericana de hoy, afecta directamente a una buena parte de los hogares latinoamericanos, porque todos nosotros tenemos familia en los Estados Unidos que ya son norteamericanos. No queremos que allí suceda nada. Queremos que la sociedad norteamericana siga siendo el ejemplo de democracia y no el ejemplo de una dictadura, que es la que retrata en su carta el obispo de la Florida, no recuerdo el nombre, porque definitivamente, como ya hemos dicho antes, los países que estamos luchando por establecer la democracia en nuestras respectivas sociedades, miramos hacia Estados Unidos como modelo, pero no lo estamos viendo ni como gran potencia policíaca del mundo y gran potencia bélica, sino como la mejor aproximación que existe en el mundo de lo que es una sociedad que vive en libertad a través de los mecanismos de la democracia. No maten eso, que nos van a dejar sin paradigma de lo que es la democracia en el mundo. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey.
y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.